Listo. Ahora sí. Armando, Alejandro, Carol, Doris, Tomás y Beto son 6 amigos que viven en Surco, Lince y Breña. 2 en cada distrito. El primer dato que tenemos lo vamos a cortar acá. Mira, lo vamos a cortar acá. ¿Qué dice? Jean-Pierre, se sabe que Alejandro no vive en Lince. Mira, se sabe que Alejandro no vive en Lince, ya que este es vecino de Beto que vive en Surco. Jean- Acá está, ¿no? La primera frase. La primera frase. Se sabe que Alejandro no vive en Lince, ¿ya? Ya que este es vecino de Beto. Ahora, por el hecho de que nos digan, o sea, por el simple hecho que nos digan que Alejandro y Beto, es Alejandro y Beto, ¿no? Alejandro y Beto son vecinos, quieren decir que ellos viven en el mismo distrito, ¿ya? Alejandro y Beto son vecinos, por lo tanto, viven en el mismo distrito, ¿ya? Viven en el mismo distrito. Entonces, ¿cuál es la siguiente conclusión? Si viven en el mismo distrito, se sabe que Alejandro no vive en Lince. ¿Ya? Bacán, no vive en Lince. Y Beto no vive en Surco. Si Alejandro no vive en Lince y Beto no vive en Surco y los dos viven en el mismo lugar, ¿en dónde les quedaría vivir a ellos? En Breña, ¿no? Jean-Pierre, entonces a ellos les quedaría vivir en Breña. Entonces ellos viven en Breña. Ahí está. Mucho mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Alejandro y Beto son vecinos. Como son vecinos, viven en el mismo distrito. Sabemos que Alejandro no vive en Lince, Beto no vive en Surco. ¿Ya? Entonces, como ellos no viven en esos lugares y viven en el mismo distrito, pues el único que le queda es solamente Breña. Luego nos dice Jean-Pierre, el otro dato es que Armando vive en Surco. Vamos a colocar acá. Jean-Pierre, el otro dato es Armando vive en Surco. Entonces vamos a colocar acá. Jean-Pierre, esto es Surco, esto es Surco. Acá vamos a colocar Armando, y acá vamos a ver quién se queda con él. Armando vive en Surco. ¿Qué más tenemos? Armando vive en Surco. Si Carol no vive en el mismo distrito que Doris y dice que no vive en Surco, uy, otro dato poderoso. Otro dato poderoso. Vamos a colocar acá. Carol no vive en el mismo distrito que Doris. Jean-Pierre, Carol y Doris no son vecinas. Carol y Doris no son vecinas. Y Carol, vamos a colocar acá. Jean-Pierre, recuerda, Carol no vive en Surco. Si ya está ocupado, chicos, si ya está ocupado Breña, ya está ocupado Surco, ¿qué distrito falta? Queda Lince, ¿no? Queda Lince. Quiere decir que Carol vive en Lince, ¿no? Carol vive en Lince. Ahora dice, Carol no vive en el mismo distrito que Doris. Carol y Doris no son vecinas. Entonces, Carol no puede estar en Lince. Y si Breña ya está ocupado, a Caro le quedaría vivir no, a su amiga le quedaría vivir, a Doris le quedaría vivir en Surco. Ahí está. Armando y Doris viven en Surco. Por lo tanto, Carol se queda solo con Tomás. Jean-Pierre, Carol y Tomás. Carol y Tomás viven en Lince. Carol y Tomás viven en Lince. ¿Beto vive en Lince? No, vive en Breña. Armando y Tomás viven en el mismo distrito? No, es falso, viven en distritos diferentes. Carol y Tomás son vecinos. Carol y Tomás son vecinos porque ellos viven en el mismo distrito que es Lince. ¿Ya? Que es Lince. ¿Tomás vive en el mismo distrito que Armando? No. Armando vive en Surco, Tomás vive en Lince. Doris y Tomás viven en Lince. Doris vive en Surco, Tomás vive en Lince. Ya, chicos, entonces eso era la explicación. Solamente para repasar, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Solamente para repasar, decimos lo siguiente. Se sabe que Alejandro no vive en Lince. Como no vive en Lince y dice que es vecino de Beto, Jean-Pierre, Alejandro y Beto son vecinos. Como son vecinos,
significan que viven en el mismo distrito, ¿ya? En el mismo distrito. Sabemos que Alejandro no vive en Lince, Jean-Pierre Alejandro no vive en Lince y Beto no vive en Surco. ¿Quién me queda? Me queda Breña. Y como ellos viven en el mismo lugar, Alejandro vive en Breña y Beto vive en Breña. Por eso es que sacamos el primer dato, ¿ya? Por eso es que sacamos el primer dato. Para repasar, Armando vive en Surco. Bacán, coloque acá Surco. Carol y Doris viven en diferentes distritos, ¿ya? Porque acá dice, ¿no? Carol no vive en el mismo distrito. Ya, viven separadas. Viven separadas. También sabemos que Carol no vive en Surco. Jean-Pierre, ¿quién vivía en Surco? Ah, ya. Carol no vive en Surco. Si Carol no vive en Surco y Breña, mira, Carol no vive en Surco y Breña ya está ocupado, o sea, Jean-Pierre, Breña está ocupado, Carol no vive en Surco, ¿qué le queda? Carol le queda vivir en Lince, por descarte. Y como Carol y Doris no viven juntas, a Doris le toca estar acá, pues, en Surco, el único lugar. ¿No? Porque no puede estar junto a Carol. Y Tomás le quedaría este lugar porque es el único espacio que hay. Bien, así se resuelve este problemita.